Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y en esta mañana quiero enseñarles algo de parte del Señor, esperando que esto sea de bendición para su vida. Hoy les traigo una pequeña palabra que se llama la gran mentira de algunos predicadores. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí vamos a ver una de las tantas mentiras que nos han dicho, una de las tantas cosas que nos hemos dado cuenta que no funciona, que Dios no nos responde, pero vamos a ver por qué Dios nos responde y a qué es lo que me refiero. ¿Qué te han dicho o has escuchado con respecto a tus enemigos? Cuidado al que se meta con un hijo o una hija de Dios, porque no sabe cómo le va a ir. O te han dicho: ore por esa persona, que Dios se lo ejecute para que aprenda a no meterse con un hijo o una hija de Dios. Pues, ¿qué cree? Le tengo malas, pero muy malas noticias. Esto es una vil mentira. Y hay una razón por lo cual esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. No se nos olvide que nosotros somos creación de Dios, iglesia. Hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, somos creación de Dios. Y por lo tanto, Él no quiere que ninguno perezca. La Biblia dice en el libro de Lucas 9:51 al 56, dice que el Señor Jesús llegó a un lugar donde no fue bien recibido. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi amada iglesia, dice la Biblia que en Lucas 9:51 al 56, que Jesús llegó a un lugar donde no fue bien recibido y los discípulos le dicen: ¿quieres que mandemos fuego? Porque estos no te recibieron bien. Y el Señor Jesús les dice: ¿de qué espíritu crees que sois? El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. San Juan 3:16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por ellos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Dios no quiere que ni el que conoce a Dios ni el que no le conoce a Dios no quiere que se pierdan. Y como Dios no quiere que ellos se pierdan, toda palabra que nosotros declaremos de maldición en contra de ellos porque nos hicieron un daño, porque se metieron con nosotros, porque son personas que nos hacen de problemas, son personas que nos agreden, son personas que se meten con nosotros no podemos hacer nada, iglesia. Nosotros no podemos declarar palabra de maldición sobre la gente, sobre ellos. ¿Por qué? Porque tanto la mujer y el hombre somos creación de Dios, tanto el que sirve a Dios como el que no sirve son creación de Dios. Entonces nosotros no podemos nosotros dañar o condenar algo que el mismo Señor Jesucristo vino a salvar. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ni el cristiano, ni el que conoce o no conoce, Dios no quiere que se pierda ninguno de los dos, ¿verdad? Ninguna creación de Dios tiene derecho a maldecir a otra creación de Dios. Al contrario, mire lo que dice Lucas 6:27 al 37. Fíjese lo que dice aquí. Dice: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale.
Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. ¿Ven lo que les acabo de decir? Palabra de Dios, Lucas 6, 27 al 37, nos dice todo lo contrario. Nosotros no podemos maldecir al que nos persigue, nosotros no podemos maldecir al contrario, dice Dios, si te pega en una mejilla, ponle la otra. Si te quiere robar el anillo, dice que le des también la camisa, el pantalón, la blusa. Si te dice que camines con él 2 cuadras, tienes que caminar 3 cuadras. O sea, dice Dios que nosotros tenemos que amar a vuestros enemigos y hacer bien a quienes nos aborrecen. Yo sé, iglesia, que no es nada fácil. No es nada fácil. No es fácil perdonar a los que nos ofenden. No es fácil perdonar a quien nos agrede. No es fácil perdonar a aquellas personas que se meten con nosotros cuando nosotros no nos metemos con ellos. Iglesia, no es fácil. Pero ni modo. Yo te vengo a decir a ti la verdad. Yo no vengo buscando likes ni vengo buscando nada. Si tú te fijas en la página del Facebook, yo no tengo casi ni gente ni me sigue, y los likes son poquitos, 3, 4 likes, 5 que le dan. ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí a endulzarle el oído a nadie. Solamente yo vengo a decirle a la gente lo que Dios dice, y vengo a decirle a la gente lo que Dios habla y lo que Dios me ha enseñado a mí. Porque muchas veces nosotros hemos aprendido cosas que no están bien delante de Dios. Y a veces deseamos maldición. ¿Cuántas veces no hemos oído en el altar o en la casa de nosotros donde tenemos el altar de oración: Señor, mátalo, Señor, mátalo, Señor, ponle una enfermedad, desata una enfermedad sobre su vida para que vea y para que se dé cuenta? Señor, haz esto, tócale sus hijos, o Señor, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Estamos haciendo algo en contra de la palabra de Dios, iglesia. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, perdonarlos, porque si no perdonamos, no nos perdonan a nosotros tampoco. Nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlos. Es difícil, yo lo sé que es bien difícil. Pero tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que perdonarlos, tenemos que orar por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios trate con ellos, que un día se conviertan, que Dios bendiga a sus hijos. Ni modo, iglesia, ni modo. Esto de ser cristiano no nomás es decir soy cristiano. No, hay que vivir la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Caín mató a Abel? ¿No dice la Biblia que agarró Dios a Caín y lo mató? No dice eso. Al contrario, le puso una marca para que no lo dañaran. Léalo usted en Génesis 4, 8 al 15. ¿Qué pasó cuando Judas traicionó al Señor Jesucristo? Y tampoco no dice la Biblia que le vino juicio y por allá le cayó un rayo y no, iglesia. Mateo 27, 3 al 5 habla de Judas. Judas se ahorcó, pero se ahorcó solo porque su subconsciente no lo dejó tranquilo y fue y se suicidó. Pero no lo mató el Señor, no lo mató Dios. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo cuando lo crucificaron? Mateo 27, 6 al 54. Ahí habla de la crucifixión del Señor Jesús. ¿No dice la Biblia que cuando después que lo crucificaron, Dios vino y hizo justicia y hizo un matadero de gente? No dice la Biblia eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Porque Dios dice en su palabra, dice: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a la creación, tanto los que le servimos a Dios como no le servimos a Dios, como los que no servimos a Dios. Él nos ama, Él ama a los dos. Entonces Él no quiere dañar ni a uno ni al otro.
ponte tú en el lugar de Dios. Si tú tienes 2 hijos y un hijo te conoce a ti, el otro hijo te conoce pero no quiere, es rebelde pues. Tú no vas a querer que ninguno de tus 2 hijos nadie te los toque. Es lo mismo, nosotros no tenemos el poder ni la autoridad para maldecir a nadie. Y por este tipo de enseñanzas hay gente que está resentida con Dios. Cuando mira que no funcionó, cuando mira que no aconteció lo que se le dijo. ¿Por qué no aconteció? Porque esto no es de Dios. Hay enseñanzas que no son de Dios, y las enseñanzas que no vienen de Dios nunca van a prosperar y nunca te van a mostrar nada. Nosotros no tenemos ni autoridad para maldecir ni a Satanás ni a sus demonios, mucho menos a la persona que son creación de Dios. Dice la Biblia en el libro de Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay gente que se atreve a maldecir al diablo, a los demonios. No, ese diablito yo me lo paso por debajo de los pies. No, que esos demonios yo me los paso por abajo del diablo, por abajo del sobaco. No, que ese diablito yo me lo paso por aquí, por entre medio de los dedos. Déjame decirte que todo lo que tú maldigas, eso no tiene poder. Y lo único que estás haciendo, que estás metiéndote en problemas que no te debes de meter, iglesia. Porque dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, estaban disputando con el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel Miguel, no se atrevió a declarar o a decir palabra de juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, si nosotros no tenemos autoridad para maldecir al diablo, mucho menos a un hombre o a una mujer, por mucho que nos hagan, iglesia, por mucho que nos hagan. Y en el libro de Santiago 4:3 dice, pides pero no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. A veces nosotros pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado mal, porque hemos escuchado mal, porque hemos aprendido mal. Y lo que está mal, iglesia, no va a fructificar. No va a fructificar. Yo te invito en esta mañana para que reflexiones a través de esta pequeña reflexión, pequeña enseñanza, no sé cómo le quieras llamar tú, para que reflexiones y le pidas perdón a Dios, le pidamos perdón a Dios en esta mañana y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque creo que estoy haciendo todo lo contrario. Yo debo de bendecir a mis enemigos, debo de amarlos, debo de clamar por ellos, que un día se conviertan, que Dios cuide a sus hijos, que Dios un día haga algo en ellos, porque déjame decirte que Dios no nos va a hacer justicia, iglesia. No nos va a hacer justicia. Si nosotros en la carne proclamamos maldición sobre alguien, déjame decirte que esa palabra no va a prosperar. Si hay alguien que ha vivido lo que te estoy diciendo, he sido yo. Yo he vivido muchas cosas difíciles en mi vida. Ha habido gente que me ha querido hasta matar, me ha querido golpear, me han insultado, me han dicho de muchas cosas. Y créeme, iglesia, que yo he aprendido que no es fácil amarlos. No es fácil amarlos. No es fácil orar por ellos y que Dios los bendiga. Mi carne se levanta, mi carne se enoja, mi carne se enfurece, mi carne. Y déjame decirte que de todas las personas que a mí me han hecho cosas, yo nunca he visto un juicio de Dios en sus vidas. Yo no te voy a mentir diciéndote, fíjate que hay personas que hace poco me salió una persona con un machete, las semanas antepasadas, me agredió, me ofendió y me sacó un machete. De la nada, nada más porque sí, de la nada. Y déjame decirte que no es fácil para mí el perdonarlo, no es fácil para mí el estar orando por él, por su esposa, por sus hijos. Y muchas veces me ha pasado, iglesia, y he tenido que orar, y hasta el día de ahorita yo no he visto que yo te diga, ¿sabes qué? El vecino fulano, sutano, la persona fulana, sutana me ofendió y le pasó esto. Nunca he sabido que les haya pasado nada. Te lo digo sinceramente.
Pero sí hay una cosa que sí me ha dicho Dios. Dios siempre me ha hablado y me ha dicho, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Ama a tus enemigos. Hazles el bien al quien te aborrece, Carlos. Hazles bien a tus enemigos. Y si alguien te calumnia, si alguien te maldice, si alguien te insulta y si alguien te pega, ponle la otra mejilla. Si te dio en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Y si esta persona te quiere dañar y te dice, vas a caminar conmigo 3 cuadras, camina con él 6 cuadras. Es lo que me ha dicho Dios a mi iglesia. Yo no vengo aquí a engañarte ni vengo aquí a mentirte. Yo nada más te digo de parte de Dios y te invito para que hoy le pidas perdón a Dios. Y déjame decirte que lo que nosotros estamos haciendo mal no va a fructificar, al contrario, hay que tener cuidado porque nuestra salvación está en juego. Desgraciadamente, tristemente, hay personas que nos enseñan cosas que no son de Dios y nosotros, como no tenemos el cuidado de orar, pedir a Dios o de leer la palabra, pues las creemos y después nos resentimos con Dios. Andamos resentidos con Dios porque no nos salieron las cosas como nos enseñaron, pero no es porque Dios no responda, es porque Dios no es el plan de Dios, o sea, no es el propósito de Dios en esa manera. Dios nunca le va a responder a la carne. La carne, todo lo que pidamos en la carne, por ejemplo, una persona te hace enojar, viene y te agrede, y entonces tú en la carne, Señor, maldícelo, Señor, eso es la carne. Eso es la carne. La carne se va a levantar, tu yo se va a levantar, tu ego se va a levantar, y eso es a lo que tenemos que morir, iglesia. Eso es a lo que tenemos que morir. Es una palabra triste, es una palabra que tal vez no te llena de mucha alegría, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí de mí si yo estoy diciendo algo que no viene de Dios. En esta mañana, en esta tarde, te digo que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra sea de bendición para tu vida y reflexiones, nos arrepentamos y le pidamos perdón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestros enemigos, bendecirlos, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los guíe, que un día se conviertan, es lo que tenemos que orar. Nunca declarar maldición sobre ellos, porque en primer lugar lo que declares sobre ellos te puede llegar a ti, se te pueden voltear las cosas. Entonces, iglesia, espero y te sea de bendición esta palabra y Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.